Hola, buenas, soy Lourdes Lacalle, yo soy terapeuta y coach, me dedico a impulsar el cambio y la transformación personal en todos aquellos que quieren llevar una vida con sentido y valores y quieren llevar eso a sus proyectos personales y profesionales y hacerlo con éxito. Hoy tengo a una invitada muy especial, se llama Alicia Chamorro García. Ella se encuentra en este momento en una residencia de ancianos en Navalmoral de la Mata y os voy a contar de ella porque tiene una vida súper interesante y un proyecto muy ilusionante y muy especial. Bueno, ella es enfermera de profesión, además cuenta con el privilegio de tener un blog en la plataforma del Consejo General de Enfermería de España, Bitácora Enfermera, llamado Él cuenta contigo. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas, es máster además en Trabajo Comunitario y Terapias Narrativas, y su última especialización en Cuidados Paliativos Pediátricos. Su trabajo final de enfermería fue El valor terapéutico de los cuentos infantiles y en su tesis Cuéntame algo que me reconforte, obteniendo la mención de honor que ha dado lugar a la asociación que ha fundado y de la cual es presidenta, Cuéntame algo que me reconforte. Ella ha publicado unos cuentos muy especiales que ahora nos contará qué tienen de particular, entre ellos 4 que se llaman Elena y su melena, Blas y las pastillas mágicas, Toñín, Lana y las perseidas, Convuelo y los superhéroes. Tiene previsto la publicación de 2 cuentos más ha escrito una veintena más de ellos. Bueno, pues Alicia, bienvenida, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Yo la conocí en un viaje compartido y desde luego llevaba tiempo queriendo entrevistarla porque su proyecto es genial, sencillamente emocionante y fantástico. Bueno, Alicia, pues nada, que te doy paso a que nos cuente en qué consiste tu proyecto. Cuéntame algo que me reconforte. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Cuéntame algo que me reconforte. Es actualmente una asociación y nos dedicamos a crear cuentos ilustrados y en audiocuentos para niños y sus familias, para los niños que necesitan cuidados paliativos y sus familias. Entonces, nuestra forma de hacerlo es que vamos a visitarles, les conocemos, les preguntamos cosas como que qué les hace felices. Si tuvieran que ser, si fueran los protagonistas de una película, ¿cómo sería esa película? ¿Cuál es el universo en el que les gustaría vivir? Y a eso pues le damos forma. Ellos eligen los personajes que son, los nombres, quién es el malo si es que hay un malo, porque hay veces que puede ser un cuento de ficción, de misterio, quiero decir, de superar pruebas, etcétera. Siempre, por supuesto, hay un antagonista que vencer, pero no siempre tiene por qué ser un malo, como un monstruo o una bruja, ¿no? Cuando lo eligen, pues a mí me alegra muchísimo, porque a mí crear personajes, personajes malos me gusta mucho. La verdad, son muy interesantes, se les puede dar muchos matices. Entonces ellos eligen absolutamente todo, por lo menos lo principal sobre su cuento, y nosotros le damos forma. Conseguimos que todas esas piezas que ellos han elegido y que cada miembro de la familia incluso ha aportado, engranarlas, hacerlas creíbles, conformar una historia que tenga continuidad, con un universo que sea coherente en sí mismo, y les damos pues la película de su vida. En eso trabajamos, y para ello pues trabajamos un montón de profesionales. Vamos a visitar a los niños, mi compañero Francisco Serrano, que es el psicólogo de la asociación, y yo, que soy enfermera y presidenta de la asociación. Escribimos entre mi compañero y yo, entre los dos, los cuentos, ideamos la historia, ¿no? Con todo lo que las familias nos han pedido, escribimos el texto original y luego eso se ilustra. Tenemos ilustradores, músicos profesionales, técnicos de sonido, locutores profesionales que hacen que, bueno, cada personaje tiene su voz, hay canciones originales también. En fin, si hay una tormenta en el cuento, en la historia, suena la tormenta. Si la bruja está en una cueva, se oye el eco de la cueva. En fin, es como si cierras los ojos estarías pensando que ves una película, ¿no?
y al Ajá. final, Es que bueno, pues quizás todo no eso. sé si hemos dicho que los cuentos son en formato audiovisual. Sí, exactamente. Les damos, Ajá. los cuentos están ilustrados en libro y Mm. también grabados con todos los efectos que la tecnología nos permite. Sí. Por tanto, Sí, somos muchos profesionales los que trabajamos en ello. ajá. Y cuéntanos a quién va dirigido esos cuentos. Van dirigidos pues a cada familia, tiene su historia. No hay cuento plantilla, no es que tengamos un cuento y ese le adaptamos. Al contrario, nosotros cuando hacemos la primera visita a una familia, siempre es coordinado con el equipo de Servicio Extremeño de Salud, de referencia. Ujú. Pero ¿qué tiene de particular, que no sé si lo hemos quedado claro, qué tiene de particular esa familia que construye o que da idea al cuento? ¿Son Lo que, familias que están en qué circunstancias? lo que nos une a ellos es que alguno de sus niños, su hijo o su hija, Ujú, necesita cuidados paliativos y está en ujú. el programa de cuidados paliativos. Vale, Es decir, que perfecto. tiene una enfermedad crónica, irreversible, bueno, y lo que hacemos es dedicarnos a que sigan siendo y sintiendo como niños todos los días de su vida, ilusionarles, aportarles algo que les haga felices. Ujú, Ese es nuestro trabajo, sí. ujú. Entonces, como decía, vamos, les preguntamos qué les hace felices, con qué sueñan, con qué juegan, quiénes son las personas importantes en sus vidas. Muy importante la colaboración de los hermanos. Nuestros niños en sí muchas veces no son los que pueden hablar, aunque siempre comunican, no siempre pueden Ujú. expresarse verbalmente. Por tanto, son los hermanos muchas veces los que nos dicen, o los padres a través de recuerdos, si ha sido una enfermedad degenerativa, por ejemplo, pues antes de que se manifestara esa enfermedad, pues qué cosas les gustaba, qué cosas les decía, ¿no? Y un poco a través de esos recuerdos que tienen y su día a día, además, con la expresión de las emociones diarias, pues construimos también el personaje que representa el niño. Ujú. Y tú estabas en Bruselas trabajando como enfermera y de pronto me imagino que llevarías tiempo dándole vueltas a esta idea y cómo materializar el proyecto y decides venirte a España para llevarlo a cabo. ¿Qué se siente cuando uno bueno, pues deja su trabajo y decide seguir adelante con un proyecto que en principio, bueno, muy bonito, pero que requiere materializarse y que requiere pues salvar dificultades que me imagino que te habías encontrado? Entonces, ¿qué tiempo transcurre desde que tú empiezas a darle vueltas a la idea de unir lo que es la literatura y los cuentos a apoyar esos cuidados sanitarios en los departamentos donde, o en las hospitales infantiles donde están estas áreas de cuidados paliativos para niños en fase terminal? Primero, ¿qué te hace cerrar tu etapa de Bruselas y lanzarte al proyecto? ¿Y cuáles fueron los principales miedos y las principales barreras que tú tienes que superar para realizar y transitar ese camino? Qué gran pregunta y qué gran respuesta podría ir detrás de ella, gran en cuanto a lo larga, ¿no? Uf, a ver, yo trabajaba, como bien dices, en el Hospital de Oncología de Bruselas, el Institut Jules Bordet, y llevaba allí años trabajando como enfermera. Un poco se juntaron un montón de factores, ¿no? Era en mi etapa vital, yo decidí volver a España después de muchos años trabajando en el extranjero, entre Holanda y Bélgica que estuve viviendo. Bueno, yo de mi forma personal yo quería volver, ¿no? a vivir en España. Y también al mismo tiempo me estaba especializando en cuidados paliativos pediátricos a través de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos permitía muy buena formación con clases por videoconferencia y demás, hacíamos los exámenes de forma presencial en distintas sedes nacionales. Y bueno, pues en el momento que yo decidí también dejar Bélgica, Bruselas y volver a España, pues mi primer paso fue mi estancia de especialización en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con la unidad de cuidados paliativos pediátricos en la que yo me especialicé en mi estancia, ¿no? Hospitalaria. Y después puse en marcha la tesis, que fue Cuéntame algo que me reconforte, en el Hospital Niño Jesús de Madrid,
con la unidad de cuidados paliativos pediátricos de Madrid. Entonces, claro, fue un largo recorrido. La idea, aunque ahora la tengo clarísima y está muy delineada, yo diseñé todos los protocolos, cómo es el acercamiento, cómo son las visitas, qué contenido tiene cada visita, aunque por supuesto, como todo, hay un camino diseñado de forma profesional que siempre es modificado según las necesidades de cada familia y según lo que vamos creando juntos, ¿no? Eso por supuestísimo. Pero al principio era como una gran nebulosa, yo no podría explicar, ¿no? Estaba viviendo en Bruselas y lo único que, o sea, lo que puedo contar es que yo en mis días libres me iba a librerías de segunda mano y me buscaba libros en relación a teorías literarias, a la pedagogía, a la experiencia infantil en la hospitalización, desde diversos estudios, al impacto de la ficción en el cerebro, a la neuropsicología, a la neurolingüística. No sabía por qué hacía eso, pero me interesaba enormemente el tema. Y a partir de ahí fue configurando la idea. Leí un libro, entre otros muchísimos, que me marcó y siempre lo pondré como bandera, La hora violeta, de Sergio del Molino, el testimonio de la pérdida, del fallecimiento de su hijo Pablo, con 2 años por leucemia. Un libro preciosísimo y desgarrador. Yo que soy una persona que, bueno, es verdad que no me emociono con facilidad, ¿no? Pese a mi alta sensibilidad, tenía que respirar y parar a veces, ¿no? Para seguir leyendo. La narrativa de Sergio es, bueno, realmente sobrehumana casi, ¿no? Y luego mi camino de especialización en cuidados paliativos, en toda nuestra formación, bueno, pues contaron, entre otras, muchas anécdotas y puntos importantes del desarrollo de la profesión. Como Cicely Sanders, nuestra, digamos, pionera, enfermera, que también fue médico y, bueno, se formó en muchas disciplinas en Reino Unido, empezó a construir la profesionalización de los cuidados paliativos a mediados del siglo XX, porque un paciente le dijo, dime algo que me reconforte. Y ella entonces cayó en la cuenta de una forma muy lúcida, aunque ya lo venía viendo tiempo atrás, que a las personas que iban a morir, que su diagnóstico no era de curación, digamos, se les abandonaba en el sentido de la medicina tradicional. Ese ya no hay nada que hacer, ¿no? Y yo me decía que siempre hay algo que hacer, siempre, incluso cuando hay la peor de las noticias, siempre hay algo que hacer y quizás es cuando más hay que hacer, ¿no? Precisamente, porque nos queda poco tiempo para conseguir y para continuar con la plenitud de la vida de una persona, sean más o menos años. Entonces, fíjate si te estoy contando cosas, ¿no? Aparte de experiencias personales con mis pacientes, la experiencia personal de mi mejor amiga, que su primer hijo falleció. En fin, un cúmulo de situaciones y de experiencias y de un no saber por qué te vas encaminando. Oye, eso que llaman sincronización, ¿no? Que uno van sucediendo cosas que uno no entiende el sentido, pero que luego cuando pone la vista atrás es capaz de hilvanar y de conectar los puntos que te han llevado ahora a este sitio, ¿no? Me hablabas que decías que leías libros, que ibas a bibliotecas, que te interesaba la programación neurolingüística. Para ti, ¿cuál es el poder de la palabra en este caso con los niños? Y en general, ¿cuál es el poder de la palabra, de los cuentos y de las historias sobre las personas, en este caso sobre los niños, que escuchan sus cuentos y que escuchan y pueden ver las historias que tú cuentas? ¿Cuál es el verdadero poder de esa palabra? El poder más potente y más perdurable no es el de nuestra palabra, es el de la suya, el de los niños y el de las familias. Es muy bonito cuando ellos nos describen, por ejemplo, mira, para ilustrarlo bien, ¿vale? Porque no siempre es fácil de explicar. Aquí tenemos Convuelo y los superhéroes, Ajá. uno de los cuentos dirigidos a... Sí, se ve fenomenal. Aquí tenemos Toñín, Lana y las Perseidas. Otro de ahí, dale un poquito más hacia atrás porque la luz tapa el que se vea la portada. Ahí ahora se ve mejor, sí. Toñín, Lana y las Perseidas. Pues voy a leer el principio de Convuelo y los superhéroes. Pues para estupendo. explicar cómo lo hacemos en Muy bien. en uno de los ejemplos. Fenomenal. Estamos en Villatorre de los Cantos. Anochece en Villatorre de los Cantos.
Faltan 5 minutos exactos para que el gran cielo se cubra de estrellas. La torre verde, que durante el día apenas levanta unos palmos del suelo, tarda 5 minutos exactos en crecer alta, altísima, en volverse roja, roja brillante, cada noche. Tiembla y crece, crece altísima, hasta la mañana siguiente, cuando salga el sol. Qué Son 3 bonito. líneas que he leído. Bueno, pues en esta familia, nuestra queridísima familia, está Consuelo, que es nuestra niña, y sus 2 hermanos más mayores. Pues sus hermanos eligieron que iban a ser superhéroes. Eligieron su propio nombre, Dulc, Asuabalba y Consuelo. Eligieron que iban a vivir en torres y en cómo era cada una de sus torres, ¿no? El hermano mayor, Dulc, nos dijo que su torre tardaba 5 minutos exactos en hacerse grande cuando iba a ser de noche y a ser roja brillante, y cuando iba a amanecer, después de pasar toda la noche siendo roja brillante, tardaba 5 minutos exactos en hacerse pequeña de nuevo y se convertía en color verde. Hizo tanto hincapié en esos 5 minutos y en ese cambio de color de su torre que por supuesto lo incluimos, y así empieza el cuento. Pues no imaginas el día que fuimos y les entregamos su cuento, lo escuchamos, empezar el cuento y decir, pero si eso lo he dicho yo, ¿no? Pero con una sorpresa y una ilusión y una expansión interna que dices, claro que lo has dicho tú, si es que el cuento es vuestro, lo habéis hecho vosotros. Entonces, bueno, es realmente precioso o muchas veces cómo les sorprendemos, porque ellos nos están contando cosas. Ellos al principio tardan un poquito en entender en cómo va a terminar todo esto, ¿no? Entonces, nos van contando cosas y de repente una anécdota que ellos nos han contado de forma natural y fluida en nuestra visita, porque hemos conectado y nos han querido contar un viaje a Barcelona, o un viaje a Madrid, o un día que estuvieron en un parque de atracciones, y resulta que nosotros eso, ¡pum!, lo incluimos de alguna forma en el cuento, ¿no? O el padre nos cuenta un sueño que tuvo una vez y resulta que su personaje, su superhéroe, despierta la acción porque tiene el sueño, que en realidad es el sueño que nos contó, ¿no? Entonces, bueno, realmente... O sea, que de alguna manera lo que reflejáis es la proyección que ellos hacen de lo que están sintiendo y de lo que están viviendo, reflejado en la historia, ¿no? Está lleno de sentido y de significado el contenido de los cuentos. Absolutamente. Ellos, bueno, siempre lloran. Es una cosa, cuando se los llevamos ese día, es que siempre lloran, ¿no? Una cosa que me llama la atención es que lloran más los papás siempre, ¿no? Es como curioso, siempre se habla un poco a lo mejor de la lágrima más fácil de la mujer, y sin embargo nuestra experiencia con nuestra familia, el que se pone a llorar a veces con berrinche que se tiene que salir de la habitación, muchas veces es el padre, ¿no? Es algo... Bueno, porque posiblemente están sufriendo más los padres que incluso los hijos, ¿no? Les hace estar más vulnerables y más sensibles a los padres. Desde nuestra perspectiva adulta, ¿no? Es otra perspectiva de la enfermedad y del sufrimiento. Eso nos daría para otra entrevista, ¿verdad? Pero sí que sí, Alicia, claro, podríamos estar aquí horas y horas hablando del proyecto. Dice, yo veía una nebulosa, pero algo te mueve, algo mueve ese sentido que para ti tenía el proyecto, calculo que es lo que te da fuerza para avanzar, ¿no? ¿En qué momento te tiemblan las piernas y cuál es la gran dificultad? Y no me refiero a nivel de dificultad exterior, sino de dificultad tuya que te haga dudar o que te haga incluso decir, oye, me voy a mi enfermería y vuelvo para atrás y no continúo con él. ¿Cuál es el momento ese de más incertidumbre y de más temor y qué te hizo superarlo? Pues no está superado porque es una constante, y Sí. es saber que no puedes fallar. No puedes fallar porque son familias en el peor momento de su existencia en muchos de los casos, ¿no? Entonces no puedes fallar. Todos somos humanos y todos sabemos que podemos, pero digamos que tienes que ir con pies de plomo y saber que todo tiene que ser correcto, ¿no? Me imagino que te estás refiriendo un poco a la sensibilidad de manejar todos los hilos de manera que a ellos realmente les reconforte vuestro trabajo. Claro, porque no se puede entrar y acceder a estas familias con buenas intenciones, solo con buenas intenciones, quiero decir, ¿no? Esa intuición que muchas veces decimos, o ese decir
esas expresiones, o te digo lo que me sale del corazón, o te digo lo que creo que te tengo que decir, es que así no es. Es que, por supuesto, hay un estudio profesional, hay un bagaje profesional de comunicación en la salud, en la enfermedad y en la muerte, ¿no? No se puede ir solo con buenas intenciones, hay que ir con preparación profesional, no se puede improvisar. Por supuesto, se tiene que dar con la naturalidad de que cada interacción es distinta, igual, porque es una individualización absoluta, pero al mismo tiempo tienes que estar preparado, ¿no? Desde luego que la formación profesional, sobre todo en este sentido, de Fran, que es mi compañero, el psicólogo, y la mía, tenemos formación profesional en el ámbito. Hay veces que nos dicen que salen a lo mejor, bueno, pues estudiantes, ellos querríamos acompañar, etcétera, y no aceptamos. No es posible. No aceptamos, digamos, a lo mejor algún día, pero... Novatos, entre comillas, ¿no? No Sí, pero de momento se requiere una formación, digamos, antes de llegar. No puedes llegar y formarte en el proceso. Por supuesto, hay una formación siempre creciente, pero antes has tenido que prepararte mucho. Totalmente comprensible, totalmente comprensible. Al hilo de lo que me estás diciendo, yo como en contacto con emprendedores y viendo qué proyectos tienen éxito y sobre todo tienen mucha potencia aquellos proyectos que tienen sentido para la persona, ¿no? ¿Qué sentido o sea, qué hay en lo tuyo personal, en tu proceso personal, que te haya llevado a conectar la literatura con tu profesión de enfermería y llevarla a cuidados paliativos con niños, con tu proyecto? Cuéntame algo que me reconforte. ¿Qué conexión hay entre lo personal y lo profesional para que este proyecto salga a la luz? No salga a la luz, sino nazca, ¿no? Se surja. Pues supongo que la pasión, esa innata que tenemos algunas personas con respecto a estímulos o a cosas de la vida. Desde que era muy pequeña era muy reactiva a las historias y a la lectura, pero muchísimo. O sea, me emocionaba, me podía pasar horas leyendo, me evadía muchísimo. Entonces, con mi experiencia personal, digamos que dije, ¿por qué no ayudar a, precisamente además, aunque parezca mentira, ¿no? No que los niños también se mueren, porque eso es evidente y lo sabemos, que los niños también se mueren, aunque como sociedad no queramos mirar ahí, pero lo que sí que parece mentira es que sea un colectivo tan olvidado, en una de las mejores sanidades del mundo, no olvidemos en las que estamos, ¿no? A mí nunca se me olvida y habiendo conocido otros sistemas sanitarios estoy agradecidísima a que incluso ahora en momentos tan difíciles, ¿no? Como en medio de esta pandemia del COVID tengamos el sistema sanitario que tenemos, y aún así todavía es un colectivo realmente olvidado y relegado en muchos aspectos, ¿no? Entonces a mí eso era lo que me parecía mentira, digo, ¿cómo es posible? ¿No? y dije, pues, oye, pues algo que a mí me remueve tanto en el buen sentido, pues quizás ayude. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que yo hice una tesis, como bien hemos empezado contando, con Cuéntame algo que me reconforte, hubo un estudio piloto con unas primeras familias participantes de forma voluntaria, canalizadas a través y todo acompañada con el equipo del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y resulta que los resultados fueron incluso mucho más espectaculares de lo que yo misma intuía, ¿no? Al fin y al cabo es verdad, y tengo que decirlo, que pensaba que era como cuando hay otras actividades, ¿no? Con niños enfermos, con una repercusión, por supuesto siempre positiva, por eso se hacen y se siguen haciendo. Pero las palabras del jurado, que cuando por eso dieron la mención de honor, ¿no? Las palabras del jurado fue que eso había sobrepasado todas las expectativas y yo les contesté las mías propias también, ¿no? Tal fue así que ese mismo año, una vez presentado el proyecto, el Comité Científico de Ginebra eligió a Cuéntame algo que me reconforte para ir al Congreso Mundial de Enfermería de Barcelona del año 2017, un congreso que se celebra cada 4 años en un lugar del mundo, para que fuera allí a contarlo, Una pasada. ¿no? Imaginaos la trascendencia de lo que se acababa de descubrir. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción, Alicia, que has recogido en toda esta trayectoria de tu proyecto? Pues lo puedo dividir en dos partes. La primera y más importante quizás es la de los niños, ¿no? Cuando
¿Cómo se mide en una escala del 1 al 10 que un padre te diga, mi hija con 8 años se fue feliz, se fue viva gracias a tu cuento? Eso no se puede cuantificar de ninguna forma. O cuando hay un hermano... Irrepetible, por otra parte, ¿no? Cuantificarlo es lo de menos, ¿no? Aunque te todavía ocurra una vez... reviviendo esos momentos, podría contar muchos. O, por ejemplo, cuando es verdad que los niños cuando enferman medicalizan en todos los sentidos, físicamente también, con máquinas también, ¿no? Un niño que hasta, una niña que hasta los 2 o 3 años ha tenido una evolución y un desarrollo, pues, digamos, sano, ¿no? Normal, y de repente enferma, sale una, empiezan los síntomas de una enfermedad que con el tiempo se diagnostica, no siempre incluso se encuentran los diagnósticos, ¿no? Y se habla por experiencia clínica, pero a lo mejor es una enfermedad tan rara, ¿no? Que ni siquiera se la puede definir. Y entonces se medicaliza y se le ponen aparatos por todas partes, ¿no? Aparatos de medición constantes de oxígeno, sondas nasogástricas, pies de gotero, ¿no? Incluso estando en domicilio. Entonces hay veces que hay hermanos que dejan de acercarse físicamente a su hermano enfermo, ¿no? Y es tan bonito que nosotros intervengamos y que para cuando se ha terminado el cuento y se ha enseñado el cuento, ese hermano mayor abrace a su hermano o a su hermana enfermo. Algo que había dejado de hacer, pues la emoción de los padres al ver eso con nosotros allí, bueno, la verdad que a veces es difícil mantenerse entero porque ocurren cosas realmente espectaculares, ¿no? Que nos seguimos sorprendiendo, salimos y nos miramos mi compañero y yo y decimos, uff, ¿no? Es como que... Bueno, no Alicia, y que, ¿no? Es algo que sale. en esa cultura que tenemos de no expresar o de tal, es cierto que vosotros como profesionales esté bien que que os mantengáis entero, pero bueno, como terapeuta yo y como alguien que invito a que se expresen sentimientos y tal, bueno, en un momento dado, si vosotros, bueno, pues también sale alguna lágrima, qué de importancia tiene estar compartiendo unos sentimientos indudablemente desde una posición firme, ¿no? Para mantener la cordura y la profesionalidad, pero de algún modo, ¿cómo nos vais a emocionar ante eso, ¿no? Seríais tiene que salir inhumanos una... completamente. Completamente. ¿Qué te hubieras perdido de no haber tenido la valentía de seguir hacia adelante con tu proyecto, por difícil, por delicado y por especial que pareciera, y cómo podría caer en ciertos sectores el que de pronto una enfermera viene con un proyecto de semejante envergadura? ¿Qué te hubieras perdido de no haberte atrevido a dar los pasos que has dado hasta llegar hasta aquí? Pues esa quizás sea también, no solo lo que ya he explicado, ¿no? Con respecto a las cosas que se consiguen o que ocurren con nuestra intervención, que al final es un modelo de acompañamiento innovador, es un modelo de acompañamiento, sino esa otra parte, cuando te decía, se puede dividir en dos, ¿no? La primera parte es lo que hay directo con las familias y la segunda parte es la parte quizás más personal, pues de cosas tan increíbles como de repente verte en un congreso mundial, ¿no? Y que fue, además, mi primer congreso fue el congreso mundial, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible a partir de aquí? Pues Entrar por la puerta grande. Seguí yendo a congresos internacionales, nacionales, pues de la Sociedad Española de Pediatría, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cada año a universidades, a hospitales. Cada año me invitan a varios eventos, tantos que a veces me cuesta, ¿no? Y ojalá siga siendo así. Ahora de repente tenemos un cambio de paradigma y iremos viendo, pero hasta ahora a veces me costaba un poco, ¿no? De cuadrar todas las fechas para ir a todos los sitios donde me querían escuchar, de lo cual estoy agradecidísima, ¿no? Pues eso, los viajes, el conocer a gente interesantísima que ha empujado de mí y del proyecto, porque yo sola no habría llegado hasta aquí, qué duda cabe. Y bueno, cosas tan increíbles también como que en 2018 ganamos el tercer premio nacional al mejor proyecto pediátrico de humanización de España con el premio Hospital Optimista, realmente es el premio más importante. ¿En qué ha cambiado Alicia desde que salió de Bruselas a este momento? ¿En qué ha crecido? ¿En qué ha crecido? Dinos porque, claro, yo siempre defiendo que la mayor dificultad o el mayor
cuanto más esfuerzo tienen las cosas o más dificultades hay que vencer, más fuerte se hace uno, ¿no? Más fuerte y con más riqueza, ¿no? ¿Qué le ha aportado ese recorrido en lo personal a ti? ¿En qué has crecido? Pues he crecido quizás en el impulso, ¿no? En el haber cumplido un sueño, en la gente que he conocido, ha enriquecido mi vida y es muy, muy plena, porque es verdad que por un lado nuestro trabajo tiene mucho de tristeza, pero también es verdad que nuestro objetivo, al fin y al cabo, para lo que estamos se cumple, que es el de reconfortar, ¿no? Y el de acompañar. Eh, También es verdad que, bueno, por un lado, una persona cuando trabaja mucho por algo y lo vas consiguiendo, te haces, por un lado, más fuerte, pero por otro, hay una vulnerabilidad ahí también mucho más presente. No sé si decir vulnerabilidad, una sensibilidad hacia las cosas diferentes. También ha crecido mucho mi sensibilidad hacia las cosas. Y al mismo tiempo también me emociono mucho menos. Como, es como una mezcla, ¿no? Ahí de, como dijéramos, una mezcla ahí como de personalidades. Porque cuando el dolor, digamos, nosotros que trabajamos en cuidados paliativos y en cuidados paliativos infantiles, el dolor no te hace más fuerte, el dolor destroza a las personas, ¿no? En ese caso nosotros estamos en el lado profesional, porque estamos hablando de la experiencia más extrema que pueda vivir el ser humano. Hay estudios que demuestran que la pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede sentir un ser humano. Entonces, digamos que por ese lado tenemos una conciencia de fragilidad vital, una conciencia muy lúcida de que hoy estamos aquí y quizás mañana no. Eso todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo siente diariamente, ¿no? Entonces, y nosotros sí tenemos esa conciencia mucho más lúcida, mucho más presente, de la cual también al mismo tiempo tenemos que aprender a distanciarnos a veces, ¿no? Para no caer en el agotamiento por compasión, que es un riesgo de los profesionales que nos dedicamos al ámbito de cuidados paliativos y tenemos que aprender a cuidarnos mucho. Es decir, no nos hacemos más fuertes como rocas invencibles, sino a lo mejor tenemos una fortaleza distinta en la mirada de saber calcularnos, porque tenemos que aprender a calcularnos. Y pasa, por ejemplo, en los profesionales, en los psicólogos y en mi caso, el distanciar y separar lo que tienes enfrente a lo que tú eres y lo que tú, ¿no? De alguna manera, eso también se consigue con tu propia evolución interna, ¿no? Tu evolución interna es la que te hace tener la fortaleza y, de algún modo, no identificarte con lo que está ocurriendo y con la emoción, aunque sí pueda ser empática con ella, ¿no? Es que es inevitable la afectación, pero lo que sí que he hecho más fuerte, y eso sí que es un rotundo, es mi vida personal, porque aprendí la necesidad de hacerlo, ¿no? El estar con amigos, el reírte mucho, si disfrutas del campo, salir al campo, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando no te apetezca decir, cuando peor estés, decir, pues voy y me doy un paseo, y todos sabemos que después de ese paseo nos sentimos mejor. Lo único que es muy fácil darle la tentación del no tengo ganas, pero yo ahí... O personas que nos puedan oír y que tengan en su cabeza una idea, la que sea, ¿qué les dirías para animarles a que hagan ese recorrido que has hecho tú y venzan los temores que tengan al fracaso, a la incertidumbre? ¿Qué les dirías para animarles a que lleven los proyectos y las ideas que realmente tengan sentido y fuerza en ellos hacia adelante? Uy, pues mira, en mi caso particular que hablen contigo y no conmigo, porque yo puedo ser, la verdad. Porque claro, es muy bonito cumplir un sueño, pero es que yo he tenido mucha suerte, Lourdes, muchísima. Sí, o sea, dicen que por ahí hay un refrán que dice que la suerte siempre pilla a las personas trabajando. Exactamente, pero tú puedes trabajar mucho y que esa suerte no te llegue. Y también he visto a muchas personas muy válidas con grandes proyectos que no les ha llegado esa suerte y no es culpa de ellos, no es por no haber trabajado lo suficiente, ¿no? Bueno, yo ahí tengo mi propia teoría, ¿no? Claro, sí, por tú eso... has hablado al principio de esa sincronización que se da en los hechos
cuando realmente una persona tiene dentro algo que tiene tan claro y que va por ello tan claro que tarde o temprano no será en la forma que al principio parezca, quiera o le guste, pero de luego seguro que si persevera, ¿no? Y con humildad y con continuo aprendizaje, etcétera, etcétera, seguro que llega a hacerlo, pero bueno. Desde luego, si no estás ahí, no te va a pasar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es un poco un canto, un homenaje, ¿no? Con esta pregunta, no a mi esfuerzo, sino a la ayuda que he recibido, que sin ella no hubiera podido estar aquí. Por eso te digo que tengo una suerte inmensa y que solamente mi trabajo y mi esfuerzo, de forma aislada, no hubiera conseguido todo esto. Entonces, pues ha sido necesario e imprescindible. O sea, si no hubiera sido un trabajo de muchas veces, muchas noches, de muchos viajes, de mucho estudio, por supuesto no hubiéramos llegado, ¿no? Es decir, eso no se puede renunciar a ello, pero también es verdad que tienes que saber darle oportunidad a la mano que te quiera ayudar, escuchar los consejos de la gente experta, que a veces redirigen tu mirada y te tienes que dejar redirigir, ¿no? Otras veces no, al contrario, tienes que saber diferenciar cuando no puedes perder el norte de tu proyecto, porque si lo cambias, porque es lo que se hace en general, lo conviertes en uno más. Y nuestro proyecto... estás hablando de la diferencia entre un mentor que te guíe, no que te redirija, ¿no? Sino un mentor que te ayude a llegar, pero a donde tú quieras llegar. También has nombrado algo... No las cambies. Las cosas que tengas claras, no las cambies. No pierdas la esencia de lo que quieres hacer. También has apuntado otra cosa para mí muy importante, que es el trabajo en equipo. Solos no llegamos a ningún sitio, ¿no? El trabajo necesita ser en equipo. Bueno, pues no sé si hay algo más que quiera añadir. ¿Qué podemos también, otra cuestión, para que nos oigan, qué necesita en este momento tu proyecto? Cuéntame algo que me reconforte, y si hay alguien, ¿qué ayuda necesitaría para seguir hacia adelante o para subir de nivel en este momento, por si hay alguien que pueda ayudarte y que lo oiga? Pues mira, no solamente me han ayudado de forma personal a que el proyecto en sí crezca personas, sino que luego sin los apoyos institucionales pues no llegaríamos, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para nombrar a Obra Social La Caixa, que nos han dado su obra social, valga la redundancia, ¿no? para poder atender a las familias, todas las familias que atendimos durante el año pasado y durante este año, a la Junta de Extremadura, Presidencia, que nos ha dado también ayuda en subvención, a Fundación CB, que gracias a ellos, de Caja Badajoz, Fundación CB, gracias a ellos hemos publicado estos 2 cuentos que he podido enseñar, a la Diputación de Badajoz, que tienen en los engranajes las 2 próximas publicaciones que vamos a hacer, a particulares, al equipo de neumología y UCRI del Hospital San Pedro de Alcántara, que ventas solidarias y todos los beneficios nos los dedican a la asociación para seguir creciendo. Ya os digo que particulares como entrenadores personales, un mercadillo solidario de la Residencia Puente Real de Badajoz, de Israel Mendoza, que es el entrenador, o sea, un montón de personas que nos han, que con su aportación económica directa o con su hacer que repercute económicamente, gracias a eso podemos estar ahí, porque al final todo cuesta dinero, los viajes, la producción, el equipo técnico, todo. Necesitamos recursos materiales y recursos económicos. Por supuesto. El tiempo de los trabajadores, por supuesto, ¿no? La necesidad de profesionalizar un trabajo tan inmenso, porque si estamos en una cosa no estamos en otra. Y aprovecho para decir, como bien has dicho, estoy en una residencia de ancianos, no ahora mismo estoy en el Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata. Es una finca en la que aquí se hacen actividades y formación profesional pues, del medio rural, ¿no? Aquí es donde nos han alojado al personal sanitario que estamos ayudando en la pandemia. Yo estaba pues, con la asociación y en docencia dando clases y bueno, pues hacía mucha falta personal sanitario y volví otra vez a ponerme el uniforme con todas las capas encima que nos tenemos que poner ahora, ¿no? Los EPIs, el doble guante, la doble mascarilla, los gorros, las calzas, ¿no?
los buzos, los impermeables, todo. Y bueno, simplemente decir que he sido una de las personas que bueno, se han movido de donde estaban a venir a... Que estás en el frente, en primera línea de batalla. Y que desde luego se están portando con nosotros, que es a donde quiero llegar, de una forma extraordinaria, ¿no? El habernos dejado a todo el personal sanitario que quiera venir aquí, sanitario y no sanitario, podrían venir también, por si alguien no lo sabe, y escuchar esta entrevista, ¿no? Que le interesara, pues, bomberos, no sé, policías, protección civil, no lo sabría decir, además de personal sanitario, auxiliar, de cocina, de limpieza, todas las personas que se han movido de sus sitios y que necesitan un lugar en donde estar, o personas que no pueden ahora mismo volver con su familia, porque hay personas vulnerables, ahí voy, ¿no? Que tienen que cuidar su entorno y no pueden volver a casa y que están ellos solos, a lo mejor en algún, bueno, pues en un piso alquilado o cedido o lo que sea, pues que sepan que aquí nos están acogiendo y estamos de verdad fantásticamente bien. Uh-huh. Y gracias a iniciativas como las que la institución pública nos ha cedido, ¿no? Gracias a poder estar aquí, pues nosotros estamos mejor y por tanto estamos más fuertes para poder ayudar. Por supuesto, ¿qué le dirías a las personas que están en su casa y que de algún modo, como profesional, como enfermera en este momento, qué les dirías acerca de lo que tú has vivido, de lo que estás viviendo, de los efectos de la pandemia, no sé, algo que les quieras decir? Pues que la realidad no es fácil, y que tenemos que, bueno, concienciarnos, seguro que a estas alturas ya, ¿no? Todos nos vamos concienciando, que necesitamos, para poder volver a hacer la vida que hacíamos antes, inmunidad. Y la inmunidad llega de manera artificial con una vacuna, para lo cual todavía queda tiempo, o de manera más natural, que es la inmunidad de grupo, y para ello pues tenemos que pasar la enfermedad la mayoría de la población. Y para que pase la enfermedad la mayoría de la población joven y sana, que es la que al fin y al cabo sale de ella con mayor probabilidades, hay que proteger a las personas mayores y no podemos bajar la guardia. Precisamente ahora que empieza el confinamiento no ha sido para terminar, para erradicar la COVID, ha sido para enlentecerlo, pero a día de hoy no se puede erradicar, ¿no? Entonces, cuando el confinamiento se vaya abriendo, que a nivel social y económico, claro que es necesario, digamos que el riesgo del movimiento del virus, pues inevitablemente va a aumentar, ¿no? Entonces, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar las medidas de prevención, de higiene, de asepsia, de seguir limpiando todo lo que entra en casa, desinfectándolo antes de colocarlo, desinfectándonos nosotros las manos, cuidado en nuestro lavado de ropa, en el calzado, en fin, todas las medidas que han ido dando hasta ahora. No podemos... Conocemos ya como que todo. Pues nada, Alicia, que muchísimas gracias por todo lo que nos has ido contando. El proyecto tuyo es realmente una maravilla a nivel de calidad, a nivel humano en todos los sentidos. Gracias por compartirlo con nosotros, por mostrar al mundo, aunque bueno, lo tienes muy mostrado, pero desde esta entrevista para que más personas puedan llegar a conocer tu proyecto. Cuéntame algo que me reconforte y desde luego te deseamos todo el éxito del mundo y que tengas la oportunidad de ayudar a muchísimas familias que se encuentren en estas difíciles circunstancias. O sea que muchísimas gracias, un abrazo súper fuerte y nada, seguiremos estando en contacto, que nos sigas contando cosas. Muchísimas gracias, Lourdes. Se me olvidó decir que en nuestra página web www.cuéntamealgoquemereconforte.org también se pueden hacer donativos, puedes hacerte socio, puedes navegar un poquito por la página web y leer algunos textos que tenemos ahí colgados. Y bueno, y sin más, que estamos preparando para renovar la página web, para seguir creciendo, ¿no? Ahora mismo, bueno, en cuanto podamos, retomaremos con fuerza de nuevo otra vez nuestro estar y nuestro ser. Sí. Así que muchísimas gracias, Lourdes,
por esta entrevista, de verdad. Siempre mirando hacia adelante. Pues nada, aquí nos despedimos. Un abrazo muy grande y, como decía, muchísimo éxito. Adiós, gracias. Alicia. Adiós.